Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y hoy, qué bueno que nos acompañas en este devocional. Quiero desearte una feliz Navidad en este día, hoy 25 de diciembre del año 2022. Creemos que Dios ha sido bueno y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dios ha sido bueno siempre. Hoy vamos, hermanos, a estar en el tercer día de estos especiales devocionales por la Navidad. Así que vamos a estar meditando, hermanos, en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al versículo 12. Como título, este devocional lleva adoración al Rey verdadero. Bien, hermanos, leamos lo que la palabra de Dios dice. Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, hermanos, vamos a estar meditando en este día en la palabra de Dios. Bien, hermanos, entendemos nosotros aquí que Jesús es el Rey de Reyes. No hay más. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este día. Cuando nosotros comenzamos a ver, hermanos, el Evangelio según San Mateo, comenzamos a ver, hermanos, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y termina, hermanos, con el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo, hermanos, describe a Jesús como el Rey de los judíos y como el Rey y Salvador del mundo entero. Los sabios del oriente, hermanos, entienden que ha nacido Jesús, viendo su estrella, y así se van, hermanos, a Jerusalén a conocerle, pensando que el rey habría nacido en el palacio. Sin embargo, el rey Herodes y la gente de Jerusalén se turban al oír a los sabios. Herodes oye de los líderes religiosos la profecía de que Cristo ha de nacer en Belén.
A diferencia, hermanos, de que los sabios gentiles que buscan conocer personalmente al rey, los líderes religiosos de Judea, hermanos, tienen el conocimiento sobre Cristo, pero carecen del deseo de conocerlo en persona. Y para que nosotros, hermanos, podamos comprender un poquito más, hermanos, necesitamos ver un aspecto más amplio. Y es que nosotros necesitamos ver que Belén, hermanos, era un pueblo pequeño que se halla, hermanos, aproximadamente a 3 kilómetros al sur de Jerusalén, en una colina, y está a 600 metros sobre el nivel del mar. Hermanos, pero Belén, hermanos, es mencionado con más detalle en el Evangelio según San Lucas. Pues la información que da Lucas, hermanos, también explica por qué José y María se encontraban en Belén cuando Jesús nació en el lugar de Nazaret, su ciudad de origen. Ahora, hermanos, la tierra de Israel había sido dividida en 4 distritos políticos y en varios territorios pequeños. Judea, hermanos, estaba al sur, Samaria en el centro, Galilea al norte e Idumea al sudeste. Belén de Judea, que profetizó como el lugar del nacimiento del Mesías en Miqueas capítulo 5 verso 2. Hermanos, es donde nosotros nos vamos a concentrar en este día. Sin embargo, hermanos, Jerusalén estaba también en Judea y era la sede, hermanos, del gobierno de Herodes el Grande, el que reinó, hermanos, sobre los 4 distritos políticos. Después de la muerte de Herodes, hermanos, los distritos fueron asignados a 3 reyes. Y a pesar, hermanos, de que fue insensible y malvado al asesinar a muchos de su propia familia, Herodes el Grande, hermanos, supervisó la renovación del templo, haciéndolo más grande y hermoso. Esto, hermanos, lo hizo muy popular ante muchos judíos y agarró hasta en cierta forma, hermanos, una buena fama. Jesús, hermanos, visitó Jerusalén muchas veces, porque allí se llevaban a cabo las más grandes festividades judías, hermanos. Y no sabemos mucho, hermanos, acerca de los versículos que acabamos de leer con referente a los magos. Hermanos, porque no sabemos cuántos fueron, ni de dónde eran. Y por lo regular nosotros nos vamos a lo que la tradición dice. Y la tradición dice, hermanos, que ellos eran hombres de alta posición de Partia. Partia, hermanos, quedaba cerca de la antigua Babilonia. Aquí nosotros nos podríamos preguntar cómo supieron que la estrella representaba a el Mesías. Bueno, quizás a lo mejor estos magos eran judíos de los que permanecieron en Babilonia después del exilio. Y por eso, hermanos, conocían las predicciones del Antiguo Testamento acerca de la venida de el Mesías. O quizás, hermanos, eran astrólogos orientales que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo. Y debido al exilio judío de siglos anteriores, seguramente había ejemplares del Antiguo Testamento en su tierra. Puede ser, hermanos, que recibieran un mensaje especial de Dios y dirección para encontrar al Mesías. Algunos eruditos, hermanos, dicen que eran de diferentes lugares y que representaron al mundo entero al postrarse ante
Jesús, que Él, hermanos, era y sigue siendo el Mesías, porque es el Salvador del mundo. Aquellos hombres, hermanos, de tierras lejanas vinieron y reconocieron, hermanos, en Jesús a el Mesías, cuando la mayoría de los elegidos de Dios en Israel no lo hicieron. Mateo, hermanos, describe a Jesús como rey de todo el mundo, no solamente de Judea, sino que va mucho más allá, y nosotros podemos ver cómo Dios obra de una manera especial sobre nuestras vidas. Los magos, hermanos, viajaron miles de kilómetros para ver al rey de los judíos, y cuando lo encontraron, reaccionaron con gozo, adoración y le dieron regalos. Si nos damos cuenta, hermanos, es muy diferente a la forma en que la gente reacciona en este tiempo. Pues la gente de este tiempo espera que Dios venga a buscarlos, que se dé a conocer, que demuestre quién es y que nos dé regalos. Pero los que son sabios todavía, hermanos, buscan a Dios y le adoran, no por lo que Él les puede dar, sino por lo que Él es. Los magos, hermanos, dijeron que habían visto la estrella de Jesús. Balaam, hermanos, se refiere a la venidera estrella de Jacob, que se menciona en Números 24:17. Algunos hermanos dicen que probablemente fue una conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, que fue la que se vio en el año 6 antes de Cristo. Y otros hermanos dan explicaciones, pero el Dios que creó los cielos no pudo haber hecho una estrella especial para anunciar la llegada de su único hijo. Sin importar mucho, hermanos, la naturaleza de la estrella, estos sabios viajaron miles de kilómetros en busca de un rey y lo hallaron. Herodes, hermanos, el grande, se sintió muy mortificado cuando los magos preguntaron acerca del rey recién nacido, porque Herodes no era el heredero al trono de David, y muchos judíos lo odiaban por usurpador. Si Jesús, hermanos, era el verdadero heredero, habría problemas. Herodes era cruel y al tener muchos enemigos, vivía temiendo que alguno intentara derrocarlo. Herodes no quería que los judíos, gente religiosa, se unieran alrededor de una figura religiosa. Y si aquellos magos, hermanos, eran descendientes de judíos y era de Partia, la región más poderosa después de Roma, se alegraban, hermanos, del nacimiento de un rey judío que pudiera balancear el poder a expensas de Roma. Israel, hermanos, que estaba lejos de Roma, podía ser presa fácil, hermanos, de una nación que intentara extender sus dominios hacia el poder que Herodes tenía. Por eso nosotros vemos que todo esto estaba escrito ya ahí, hermanos, y los principales sacerdotes y maestros que entonces, hermanos, eran los que estaban a tanto de los manuscritos de ese tiempo. Ellos se fueron a Miqueas 5:2, hermanos, y otras profecías sobre el Mesías. Y las noticias, hermanos, de los magos inquirieron a Herodes, porque él sabía que los judíos esperaban la pronta venida de el Mesías.
La mayoría, hermanos, de los judíos esperaban que el Mesías fuera un gran militar y un libertador político, como Alejandro el Grande. Y los consejeros que tenía Herodes pudieron haberle dicho: Herodes, mira, este puede ser un hombre importante que te puede quitar el trono y el reinado que tú tienes. Herodes, hermanos, no quiso correr ningún riesgo y ordenó la muerte de todos los bebés en Belén. Mateo, hermanos, a menudo se refiere siempre al Antiguo Testamento. Y esta profecía, una paráfrasis de Miqueas 5:2, fue anunciada 7 siglos antes. Por eso, hermanos, es que muchos líderes religiosos creían en el cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos, creían que el Mesías nacería en Belén. Irónicamente, cuando Jesús nació, estos mismos líderes religiosos vinieron a ser sus más grandes enemigos. Cuando el Mesías, a quien estaba esperando, finalmente vino, no lo reconocieron. Qué tremenda ironía que nosotros podemos ver en estas palabras de la Biblia. Vemos igual también, hermanos, que cuando el rey Herodes se siente amenazado por el nacimiento del rey, él envía a los sabios a Belén y les pide que al hallar al rey le hagan saber para que él también vaya a adorarlo. Sin embargo, la verdadera intención de Herodes, hermanos, era matar al niño. Los sabios, hermanos, que han ido a Belén se regocijan con grande gozo al ver detenerse la estrella sobre donde estaba el niño. Su gozo era mayor por cuanto venían de una tierra gentil y lejana. Y fueron y le ofrecieron al niño oro, incienso y mirra, y le adoraron de corazón. Y avisados por una revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es Jesús, hermanos, quien vino como el Rey del mundo. Es digno, hermanos, de recibir nuestra mejor adoración. Si profundizamos, hermanos, un poquito más, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Herodes realmente, hermanos, tenía malas intenciones. Y es una característica de aquellos que no están en el camino de este Dios, y es que son mentirosos. Y Herodes mintió. Realizó una trampa, hermanos, para lograr su cometido. O por lo menos él esperaba que así fuera. Él debió tener un sentido de persuasión, ya que los magos asintieron y nunca pensaron que las verdaderas intenciones de Herodes era darle muerte. Cuando nosotros vemos, hermanos, que los magos llegan hasta donde está el Señor Jesús, él, hermanos, probablemente tendría 1 o 2 años. Y en ese tiempo, hermanos, María y José ya estaban casados, viviendo en una casa e intentando permanecer en Belén por un tiempo. Muchas veces nosotros pensamos que todavía los magos lo hallaron en el pesebre, recién nacido ahí. Mas, sin embargo, hermanos, no fue así. Hermanos, para tener una mayor información es necesario investigar un poco más, hermanos, del por qué ellos permanecieron en Belén ahí por varios años. Y vemos, hermanos, que los magos le dieron regalos caros
porque estos regalos, hermanos, eran presentes valiosos para el futuro rey. Cuando nosotros vemos, hermanos, la cantidad de regalos y cuáles fueron los regalos que los magos entregaron, vemos que hay algunos, hermanos, que tienen un símbolo de la identidad de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él, hermanos, vino a hacer en este mundo. Ahí, hermanos, vemos que el oro era un regalo digno de un rey. El incienso, hermanos, un regalo para una divinidad. Y la mirra, hermanos, era una especie que se usaba para el hombre mortal, ya que se utilizaba cuando iba a morir. Estos regalos pudieron proveer, hermanos, recursos económicos para el viaje de la familia en su regreso a Egipto. Los magos, hermanos, le ofrecieron presentes y adoraron al Señor Jesús por lo que Él era. Y esta es la esencia, hermanos, de la verdadera adoración. Honrar a Cristo por su persona y estar dispuesto a darle lo que consideramos valioso. Adoremos a Dios, hermanos, porque es perfecto, porque es justo, porque es creador, poderoso del universo, digno de lo mejor que uno puede dar. Después, hermanos, de que encontraran a Jesús y lo adoraran, los magos, hermanos, recibieron la advertencia de no regresar a Jerusalén como ellos intentaban hacerlo. Encontrar, hermanos, a Jesús puede significar que nuestra vida deba tomar una dirección diferente, obediente y abierta a la palabra de Dios. ¿Usted anhela seguir el camino que está viviendo o quiere vivir de acuerdo a los planes de Dios que tiene para su vida? Es necesario, hermanos, que nosotros podamos entender y tomar una dirección diferente y cambiar nuestro estilo de vida, que podamos nosotros vivir como a Dios le agrada vivir en nuestras vidas. ¿Por qué no hacemos en esta hora una oración a nuestro Dios y le pedimos a Él que Él sea el que obre en nuestros corazones y que nos ayude en este tiempo, que sea un día no solamente de celebración, sino de reflexión? Verdaderamente nosotros estamos viviendo como el Señor y Salvador ha pagado su propia vida y derramado su sangre para que nosotros podamos tener una alternativa en nuestro diario vivir, sabiendo que eso nos traerá, hermanos, una vida eterna en Cristo y no una vida eterna en sufrimiento. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por dar a tu Hijo Jesús a venir a nacer a esta tierra. Por eso, Dios, quiero dirigirme ahora a tu Hijo Jesucristo y darle las gracias por dar su vida y por decidir y aceptar nacer en este tiempo. Confesamos, Señor, que solamente tú recibiste la adoración de los sabios del Oriente y que ellos reconocieron que tú eras el Rey y el Mesías, el que merece recibir la exaltación de todos los reinos y todas las generaciones. Perdónanos, Señor, si solo te hemos visto como el Salvador y hemos sido perezosos, Señor, para imitar y aprender del ejemplo de vida que proviene de ti. Deseamos, Señor, dar a conocer nuestra fe con nuestro testimonio, con lo que tú has hecho en nuestras vidas.
que si has impactado nuestra vida, seguramente impactarás las vidas de muchos. Hoy, Señor, reconocemos que no hubiera Navidad si tú no hubieras nacido. Hoy, Señor, deseamos con todo nuestro corazón que nunca en nuestra vida ni en nuestro corazón exista alguien mayor que tú viviendo en nuestra vida. Que nuestra prioridad seas tú en todos los ámbitos y sentidos de la vida. Gracias por nacer, no solamente en esta tierra, sino también en nuestros corazones, por perdonarnos, por salvarnos. Mas ahora nosotros traemos adoración a ti. Toda nuestra vida te pertenece. Todos nuestros bienes te pertenecen. Todo lo que tú nos has dado es tuyo, Señor. Solamente nos los has dado para administrarlo. Ayúdanos a ser buenos administradores y adorarte a ti en espíritu y en verdad. Gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermano, Dios te bendiga y espero que el día de mañana continúes con nosotros para continuar con nuestros devocionales en Eclesiastés. Mientras tanto, pasa una bonita Navidad con tu familia, con los tuyos, pero no te olvides que tenemos que dar nuestra verdadera adoración al único Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos y bendiciones.